Hola, don Carlos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días. Un Viene saludo usted, para todos. viene usted en traje, supongo que ha estado haciendo fichajes o algo, y vengo yo aquí con sudadera y Exacto. claro, me deja usted, luego se meten conmigo, claro, viene usted con traje que ha Sí, estado fichando a Haaland, supongo, ¿no? O renovando a sí, Vinicius, la sí. renovación de Vinicius. Ahí le ha dado, ahí le ha dado. Estamos con Don Vinicius y bueno, pues oye, ya sabes que te exigen código de vestimenta, si no, no te dejan Hombre, entrar. si no, Llegas a la puerta y dicen, no, usted fuera. si no, Florentino no te deja entrar. Aarón, pero eres el asistente de don Carlos, correcto. El canal es de don Carlos, el jeque. Ya lo dice mi prolífica, el canal es suyo. Yo estoy aquí puesto de prueba. Eso está claro. Yo estoy puesto aquí de prueba. A ver qué tal. Llevo 14 años de prueba. A ver si me hacen ya un contrato fijo o algo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo primero que te voy a preguntar, tengo muchas cosas por aquí, popurrí, iré también introduciendo preguntas del canal. Te dice Keiko Carlos presidente. Al igual se va a presentar a las elecciones. Cuidado, cuidado, A, la- a- cuidado. a lo mejor mientras otros canales están todos los días vendiéndonos cómo arreglar el Madrid, nosotros lo arreglamos de verdad presentándonos a las elecciones. Don Carlos es el candidato, claro que sí, ¿no? Eso sería una maravilla. Imagínate, serías el nuevo gafas, ¿eh? Exactamente. Serías el nuevo gafas, ¿eh? Serías el nuevo gafas. Carlos presidente, yo entrenador. No cabe duda. Ahora hablando en serio, mira, dice Ángel que te ve como sucesor perfecto a Florentino. ¿Eh? Pues nada, dile que le llame y se lo comente, ¿eh? Y nada más. Y oye, pues lo ponemos en marcha, lo ponemos en marcha. Por aquí te dice Rosy, buenos días también. No, la primera pregunta que te iba a hacer es, Florentino, juez de silla. ¿Has visto Sí, la imagen? Ahí están jugando. Luego lo pondré por la tarde, que tengo bastante tiempo. Y bueno, estaba jugando Bellingham, Nadal, ¿no? El Bernabéu se ha convertido en una pista de tenis. Se dice que antes he dicho en un campo de tenis, en una pista de tenis. Aunque no es pista porque es arena batida, ¿no se le llama? sí, eso es. Tierra batida. Tierra batida, eso, tierra batida. Eso es, eso es. Sí, no, yo digo, Florentino, a ver, te van a dar un pelotazo y la vamos a liar. Pero bueno, parece que no, que ha salido bien del trance, ¿verdad? Alguno dirá que no está lo que tiene que estar. Que Exacto, eso está. es. ¿Dónde estás con la NFL, los partidos de tenis? ¿El Con- fútbol, el fútbol para cuándo, no? ¿El fútbol para cuándo? Eso es, eso es, eso es. Me lo, me Pero lo- bueno, me lo veo venir ya. Me lo veo venir. Arena batida. He dicho arena batida, tierra batida, es verdad. He dicho, pero bueno, Peñacontos, no te rías, por favor, que me he equivocado. Fíjate que sé que es tierra batida, pero me ha venido arena. ¿No se llama el torneo Madrid Arena o algo así? ¿O no? Me estoy equivocando. Ah, no, o Mutua Madrid, ¿no? Yo qué sé. Si es que a mí el tenis no me gusta, sinceramente lo digo. Ya tengo bastante con el fútbol. No me pidáis más. Yo soy de fútbol. Batido de Arenal, dice Rossi. Ojo, don Carlos con el traje de los juicios, a ver si consigue la condicional. Mucho ánimo. Correcto, está ya no, que me han nombrado director del presidio. ¿Qué os director, creéis? es director ya de la cárcel. O sea que, Ya, lo, ya, que tiene, ya, tiene que hacer ya, los directos en, ya. en, en una celda, ¿no? Claro, eso es, eso es. No, no, yo he dicho, oye, pero yo mantengo mi celda. O sea, yo me parece bien, pero manteniendo mi celda. Y me han dicho que sí, pues aquí estoy. Mira, te quiero preguntar, aparte de lo de Florentino, hace unos minutos he estado hablando de unos temas que a mí, mira, son sobre el rival, pero los voy a dividir. Voy a empezar por el último. Voy a empezar por el último que he comentado, que les pasa mucho. Sale un chaval y nos cuenta que el Barça tiene que centrarse en la liga, que lo importante es la liga, que la Champions es muy bonito, una competición que juegan los mejores, muy bonita, pero que casi nunca la gana el mejor. Dice también, la suele ganar el que tiene mejores relaciones con la UEFA. Y dice el chaval,
ya sabéis a quién me refiero. Se refiere al Madrid, pero el Real Madrid ha ganado la Champions en un montón de ocasiones en guerra con la UEFA. Se lleva bien hace 3 días y no voy a decir que no robaron, pero hubo cosas en perjuicio del Madrid. O sea, pasó de todo menos favorecernos. Eso está claro. Entonces, el Real Madrid juntándose con Ceferin ahora, Florentino, nos hemos ido a la calle. Eso es evidente. Sí. Entonces, en cambio, el que cuando tenía buenas relaciones con la UEFA ganaba, eran otros, que son ellos. Entonces, en definitiva, están intentando vender algunos, no solo ese chaval, porque ese chaval no tiene importancia, pero cuando llevan toda la temporada vendiendo que la Champions hay que ganarla, que ya saben cómo ganarla, que la camiseta huele a Champions, que el Barça es el mejor, que la Lamine Yamal es el mejor, que no hay ninguna duda, que lo van a conseguir, y terminan siendo eliminados. Por el lado fácil. Van por el lado fácil. Les elimina el Atlético de Madrid, que lo tienen a 44 puntos en Liga. No te elimina el Bayern, no te elimina el Madrid, no te elimina el Manchester City. No, no. Por el lado fácil te elimina el Atlético de Madrid o te elimina el Inter el año pasado. No le ha tocado un rival de los difíciles de verdad en los últimos tiempos. Y siempre se van para casa. Entonces, al irse para casa ya te venden que es una competición que la suele ganar el que no juega muy bien, pero a veces tiene suerte, menos cuando la ganan ellos, que entonces son los mejores, que lo han hecho todo bien, todo fenomenal, ¿no? Y venden que la Liga es lo más importante, que el Barça se tiene que centrar en la Liga, porque así superar al Madrid en ligas. Y son como el Bayern, como la Juve, que son los que más ganan ligas. Y yo también, y ya te dejo, le he recordado al chaval, que no verá mi vídeo, pero se lo quiero recordar, que por mucho que en la Liga, que eso te lo preguntaré a continuación, pero por mucho que en la Liga el Barça, según no, han ganado 8 ligas con Negreira de por medio, pero con Messi, el que ha ganado más ligas en la historia es el Madrid y ha ganado 5 ligas seguidas 2 veces y es el rey de la liga también, por mucho que nos intenten fastidiar. Pero bueno, ¿qué te parece esto de quitarle mérito a la Champions porque no la ganan ni para atrás? Bueno, pero es que al final la leyenda es la leyenda. Y entonces, un club que ha recibido favores de Franco, pues lo que te venden él y todos sus acólitos alrededor es que el equipo del régimen era el Madrid, cuando todos sabemos las discrepancias que tenían Franco y Bernabéu, ¿verdad? Así es. Y cuando todos sabíamos que el Atlético Aviación era el Atlético Aviación hasta que pasó a ser el Atlético de Madrid. O sea, bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues te dicen que no, que la Champions o que la Copa de Europa, que bla, 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 bla. Pero el caso es que llevándonos bien con las autoridades, estando enfrentado a las autoridades. Todos recordamos aquella Copa de Europa que hubiera sido la sexta, que al Madrid le robaron escandalosamente la eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona con un árbitro inglés y tal. O sea que entonces, bueno, pues los datos son los datos que se dice ahora y el relato es el relato. Y yo comprendo, bueno, pues que es difícil y es complicado luchar contra ese relato que todo lo falsea, que todo lo tergiversa y bueno, pues que oye, que hay quien no tiene ningún inconveniente en contarlo bueno, y lo malo es que hay gente que se lo cree por ignorancia o por buena fe y entonces, bueno, pues mientras tanto van alimentando que ahora lo importante es la liga. Cuando hemos estado escuchando que huele a Champions y tal y cual y no sé qué, y declaraciones altisonantes que al final pues han quedado en agua de borrajas y no ganan ni estando en la parte sencilla del cuadro. Ni aún así son capaces de pasar de cuartos de final. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, chicos? Pues tenéis que trabajar más, tenéis que mejorar, tenéis que seguir entrenando y tenéis que seguir sacando a los mejores del mundo cada 10 minutos porque con los que tenéis no es bastante. No os da más que para... Y en España la liga está muy bien, pero todos podemos mirar lo de los arbitrajes, podemos hacer el cálculo y
que no es que los hagamos los madridistas, ¿verdad? Y ahí están los datos de los puntos que tendrían que tener unos, los puntos que tendrían que tener los otros, y resulta que, bueno, pues la Negreira Liga sigue en todo su apogeo por lo que podemos ver. Decía que por aquí con Don Carlos tiene un porte italiano de Milán, ¿eh? Italiano de Milán. Bueno, yo soy más británico que italiano en ese sentido, ¿eh? O sea que me ha gustado más siempre el cuello inglés que el cuello italiano. ¿Qué le vamos a hacer? Y dice Rudy Arón, a ver si hoy la llamada en directo de Florentino, que está Carlos en la conexión. Tiene razón, Rudy, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo el teléfono aquí, porque aunque eh, es parte de mi show el teléfono, la verdad es que no sé dónde lo tengo ahora. Y me has pillado con el pie cambiado. Creo que Florentino hoy está muy ocupado. Muy elegante, Carlos, te dice aquí Jorge. Y te hace mira, una pregunta que hace aquí, username. Se la voy a hacer a Carlos, pero quiero responderte una cosa yo primero. Dice, don Carlos, ¿por qué el Real Madrid no quiere contar su propia historia? Yo tengo que hacer una reflexión de eso. Y ahora que conteste Carlos, username. Yo también tengo que decir que yo creo que hay muchos aficionados del Real Madrid que no quieren aprender su historia. O sea, yo entiendo que el Real Madrid a lo mejor tendría que contarla un poco más, pero ¿dónde? Pues claro, yo pregunto ¿dónde? En la tele, en la televisión del Real Madrid cuentan mucha historia del Real Madrid. Deberían contar mucha más, pero cuentan mucha. Pero casi nadie ve la televisión del Real Madrid. Hay muchos libros de historia del Real Madrid. Yo los de la Fundación del Madrid los tengo todos. Hay más de 15, ¿eh? Claro, si a la gente le da pereza comprarse un libro del Madrid y leérselo, porque, y no critico a nadie, pero la gente vive más en el día a día de lo que me dice la prensa y tal, que me digas en la web del Real Madrid, el Madrid cuelga muchas historias en su web y cuando hay una efeméride, por ejemplo, las cuelga o sea, cuelga los artículos. O sea, yo creo que el Real Madrid podría hacerlo mejor, no digo que no. Pero tampoco creo que haya mucho entusiasmo por la gente para conocer historia del fútbol. Tengo muchos amigos del Real Madrid y casi ninguno tiene ni papa de historia del Madrid, ¿eh? Pero ni papa. Tú le dices yo le digo a un amigo mío que son del Madrid a muerte, ¿eh? Pero yo le pregunto, ¿tú sabes quién era Zárraga? Y me dice que no. O sea, que también hay que querer aprender, yo creo. Y te dejo, Carlos, ¿qué opinas tú? El Madrid Sí, puede hacer mucho más, estoy seguro, pero también hay que querer aprender. Hay gente que le da pereza, ¿eh? eso es, eso es. ¿Sabes lo que yo lo que echo de menos, creo, y debiéramos hacer, es cuando sale alguien contándonos una historia, eh, pues entonces ir a las fuentes y contrastar si esa historia es verdad o es mentira. Y ahí es donde y ahí es donde podemos llegar a la realidad. Pero bueno, yo comprendo claro, que es difícil, que es complicado, que la gente no tiene tiempo y que al final, pues no sé, tú escuchas por ahí en la radio o en una televisión a alguien que dice cualquier cosa absolutamente falsa, pero bueno, pues ahí la dice y eso queda y al final, y al final va calando, y al final va calando y ya está. Y esas polémicas se inventan con frecuencia y estamos viviendo ahora estos días una, ¿verdad? Y bueno, y hay quien se sube a ese enfrentamiento, a ese no sé qué, y en lugar de decirle, mire, señores, que esto que cuentan ustedes no es así, es o media verdad, que es la peor mentira, o rigurosamente falso. Entonces creo pero comprendo que es difícil y que es complicado y que la gente, pues muchas veces por falta de tiempo, bueno, pues se queda con ese mensaje en lugar de investigar y profundizar y enterarse de la historia real. Pero bueno, pues hay que seguir luchando contra eso. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate que nosotros en el Quinto Grande eh, llevo luchando mucho contra eso. A día de hoy, el podcast yo lo tuve que hacer cerrado porque es que si no desaparecía este proyecto. Y de momento no pienso en hacerlo en abierto de nuevo porque me genera un ingreso que prefiero mantenerlo, ¿no? Pero nosotros inventé el podcast de las anécdotas también para que mucha gente aprendiese un poco
historia del Real Madrid de una forma diferente. Porque, como dice aquí Jorge, a mucha gente le cuesta leer un tuit como para leerse un libro de historia. Entonces, a mí me encanta leer libros de historia. Bueno, me han regalado este ayer en San Jordi, Football is Life, que es muy didáctico. No le estoy haciendo promoción porque no es ni siquiera del Real Madrid, pero aprendes de historia del fútbol. Pero aparte de historia del Real Madrid, tengo varios de historia del fútbol porque me gusta mucho. Pero entiendo que puede ser tedioso. Porque a mí hay libros que los tengo hace años que aún no me los he leído. A veces ponerte a leer ahí un rato cuando la vida te atropella es complicado. Yo lo entiendo eso. Yo lo entiendo. Pero también la gente que quiere que el Real Madrid cuente su historia está bien, como dice Rossi. Hay muchas fuentes en las que el Real Madrid comparte ligas ganadas, Copa de Europa, Champions, etcétera, etcétera. Copa, Champions. ¿El Madrid podría hacer más? Yo creo que sí. Creo que el Madrid debería hacer un programa o hacer algunas cosas, un programa en su televisión, pero que luego también en Real Madrid Play hay cosas. Es que yo creo que el Madrid hace cosas, pero la gente no está por la labor de revisarlas. Entonces nosotros inventé el podcast de las anécdotas, que era, en vez de estar contándote la anécdota en plan a lo mejor más tedioso, es contar la anécdota en plan breve y con tertulianos comentarla. Ir comentando, oye, pues mira, el Real Madrid en 1960, cuando el equipo ganó la Champions, se fueron de fiesta. Cuando se eliminó de una Champions, se fueron a tomar algo. Estaba Puskás en una discoteca y llegó un aficionado. ¡Sois unos vagos, hay que correr más! Y Puskás le soltó no sé si fue Puskás exactamente, pero bueno, es que tengo ahí la historia. Bueno, pues historias, anécdotas como esa, o en general de títulos, de momentos. También de, por ejemplo, cuando Bernabéu echó del palco a Millán Astray y eso le repercutió que el régimen podía tomar represalias, cómo luchó Santiago Bernabéu contra ese régimen en muchos momentos. Al final el régimen le respetaba, porque saben que era un tipo... Franco respetaba mucho a Santiago Bernabéu, pero no porque Santiago Bernabéu, o sea, no porque Santiago Bernabéu fuese de Franco, sino porque Bernabéu era un tipo que era firme y eso también decía, oye, este tío tiene un par de narices, ¿no? Pero no porque fuesen, eso se lo han inventado, es el relato. Entonces, en esas anécdotas, de una forma más didáctica, hemos hablado un poco de todo y tampoco es que haya tenido mucho éxito cuando era en abierto. La gente prefiere un vídeo de un youtuber que está rajando contra no sé quién. Entonces, también es culpa nuestra, en parte. También es culpa nuestra que a lo mejor la persona que más triunfa en el mundo del madridismo sea el que realmente mete más berenjenal. Hay una pregunta de Bea que la voy a leer a continuación, que cambiando el tercio, te dejo hablar a ti, Carlos, y ahora cambiando el tercio, que va un poco de eso, de las especulaciones. Triunfa mucho más eso que la historia. Entonces, exigimos que el Real Madrid cuente la historia y haga contrarrelato, pero también es verdad que la gente no está dispuesta. La gente está más con Vinicius no sé qué, Mbappé no sé cuánto, no sé qué, que en aprender un poco de historia del fútbol y de lo que es el Real Madrid y tal. Y luego habrá gente que sí que le guste aprender, por supuesto, pero creo que somos minoría, por desgracia. Y te dice Fran, buenos días, veo que tienes revisión de la condena, ahí tan elegante, que tenga suerte. Te manda... Muy bien, perfecto. Pues eso, Carlos, hay... Tú como estás en Sí, prisión no, pero puedes leer muchos libros de historia, claro, es diferente. claro, yo tengo mucho tiempo aquí, tengo mucho tiempo. No, pues te voy a decir una cosa, que es que, o sea, esto es muy antiguo por otra parte, o sea, la gente, tú le cuentas, no sé qué decirte, me da igual, la historia de la cuarta Copa de Europa y bueno, y eso pues tiene un alcance limitado. Ahora tú les cuentas... no sé qué decirte, que a Vinicius le han puesto una multa porque se ha saltado un semáforo y todo el mundo salta rápidamente y dice, ¡oh! O sea, y al final, esto es, hay por ahí una anécdota de un, de un profesor en la universidad que le pasaba lo mismo, que veía que no le escuchaba a nadie, estaba disertando sobre lo que fuese y, y entonces dijo una chorrada y todo el mundo se despertó allí y vio que a todo el mundo le interesaba ese comentario. O sea que entonces, por eso te digo bueno, contra eso hay que luchar, pero es difícil y lo vemos en la televisión, en programas ajenos al fútbol. ¿Qué programas triunfan?
Ya. Pues todo lo vemos, el sálvame de turno, como se llame ahora, o si es que ya no es. Y eso es lo que más se lleva y de lo que más habla la gente. Y fíjate una De cosa, las Carlos. cosas trascendentales, pues luego dice, bueno, y los telediarios, dice, bueno, eso los ven unos cuantos por ahí. Pero qué pesado ahora, ¿no? Joder, otra vez nos van a contar. Y entonces la gente pasa de eso. Y fíjate una cosa, Carlos, que yo a veces entiendo perfectamente que hay cabida para todo. O sea, hay programas como esos que acabas de mencionar que a veces si los ves y tú te despejas de tu día a día y te sirven para estar tranquilo Mm. y tal, pues a mí me parece bien que tengan su parcela, ¿no? Yo a veces veo algunas chorradas que me despejan y lo hago porque salgo de mi día a día, ¿no? Y eso al final Mm. puede venir bien. Pero donde voy yo sobre todo es que si criticas eso, que el club paga más y todo eso, pues tú también, ¿no? O sea, me Claro, refiero, claro, pero ya, tú también lo tienes que no que, puedes hacer, lo que no puedes hacer luego es elevar lo que se haya dicho en ese programa a la categoría de claro, verdad absoluta. efectivamente, es totalmente de acuerdo, 100%. Ese es el asunto. Y entonces, bueno, pues, o sea, una cosa es que diga, bueno, pues yo qué sé, yo voy a ver aquí a este, ¿cómo se llama? Al pescadero recio un rato, Claro, ¿verdad? Pero otra cosa es que luego salga a la calle pensándome que no sé, que el que va por ahí con el camión es recio. Son dos ya, cosas diferentes. que es tu, Son ref- dos cosas diferentes. que es tu referencia en Claro, la vida. en Claro, la no, vida. es que es eso, hay programas que son como para despejarte sin darle mucha credibilidad, por supuesto. Claro, sí, te entiendo perfectamente. Si en el programa que están diciendo que Vinicius ha saltado un semáforo, eso es la máxima, y uno que te está Claro, contando la historia, pues de Di Stéfano, Santa María, Gento y Puskás, Rial, Copa, entre otros, esto, ¿qué rollo es este? ¿No? exacto, ¿Qué exacto. o incluso algún madridista que te llegue a decir en un momento determinado, bueno, pero es que eso era en blanco y negro, tampoco era. Sí, Es que un problema dice, mira, si menosprecias tú la historia de tu club, pues no esperes que el Madrid luego intente, claro. ¿no? Lo que pasa es que es cierto también que los que comentáis esto como un username, lógicamente sí que entiendo que estás más informado de historia, Ujú. que te gusta la historia, que crees que el Real Madrid podría hacer más, que yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de Claro, sí, acuerdo sí. que el Madrid podría hacer más, pero ¿quién está dispuesto a escuchar esa historia o quién está dispuesto a hacer caso a todo eso, ¿no? Que no sea lo típico. Me refiero, porque queda muy bonito en un momento dado sacar un tuit que dice el equipo de Franco era el Barcelona con las condecoraciones, la gente se viene arriba, retuitea 3000 veces, ¡eso es mi Madrid! Pero luego ya es capítulo a capítulo hablarte de la historia del Madrid y tal, ya más tedioso estar ahí día a Claro, día con eso. Eso ya, en fin, sí, sí, ya no gusta tanto. Ya da más pereza. exactamente. Eso es. Y entonces, pues, o sea, todos lo sabemos, la gente habla de oídas, eh, y bueno, pues eso nos lleva a la situación que vivimos diariamente. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, creo que contra eso luchar es francamente difícil y francamente complicado. Y fíjate tú que, por ejemplo, el museo es el segundo más visitado de Madrid, después del Museo del Prado. O sea, que te quiero decir que la gente va, lo ve, allí tiene un poco lo que ha sido la historia y tal, y no sé qué. Pero aún así, volvemos a lo mismo. Luego, o sea, el que te sale uno diciendo que la novena se ganó de manera vergonzante y eso es lo que queda eso es lo que queda para la historia, ¿verdad? Ya te digo. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Que al final es complicado. Eh, Sí. ahora iré contigo, Bea, porque no me quiero dejar. Estoy dejando el chat aquí porque había una pregunta de Bea. Que sé quién es Bea. Sé quién es perfectamente a quién te refieres. Pero 100%, lo vi. Lo vi ayer eso. Y le quiero preguntar ahora a Carlos, pero quiero leer unos cuantos mensajes que van sobre esto, para no cambiar tan radical el tema. A ver, un segundo. Decía por aquí Ángel, la verdad está en la historia. La mejor manera de exponer la vergüenza del Barcelona es tirar de hemeroteca, porque es que encima la manipulan y hasta se valen de ello para decir que la Champions está sobrevalorada. Dice Rossi, yo cuando aprendí más de la historia del Real Madrid fue cuando vi el documental de Santiago Bernabéu en Real Madrid Televisión. Y fíjate, Rossi, que el documental de Santiago Bernabéu, o sea, yo que lo he visto muchas veces y lo tengo,
Y como he leído mucho de historia del Real Madrid, el documental es que no te dice nada. Es que es como, yo cuando lo vi pensé, joder, es que hay tantas cosas que contar que no ha contado el documental, pero entiendo Claro. que una persona que vea el documental diga, ostras, qué maravilla. Pero quien ha leído antes 3 libros de Bernabéu, y no quiero parecer pedante, que no lo hago por eso, dices, ostras, ha faltado esto, ha faltado esto, esto es como cuando ves El Padrino, que es una película sensacional, la mejor de la historia para mí, pero si te has leído el libro es ya la hostia, ¿no? Pues esto parece una tontería, pero es la realidad. Es la realidad. Pero a mí me gustó mucho que hiciesen ese documental porque el documental lo ha visto mucha gente, es más didáctico y es más fácil llegar. Es más fácil llegar que con libros que aparte son dificilísimos de conseguir, porque ya están en la historia. Tienes que querer Eso. buscarlo como yo, que tengo 3 libros de Bernabéu y he tardado años en conseguirlos. Imagínate, la gente va a decir, ¿esto qué voy a conseguir yo ahora ese libro? Dice que es como en berenjena o pepinillo. Ya eso cada cual lo que sea, efectivamente. Efectivamente. Dice Fran, en general, todo lo que no puedes opinar porque no sepas no interesa. Pero en chorradas de faranduleo todos podemos opinar y eso es lo que gusta, che. Y de hecho, Claro. Fran, que lo hemos hablado muchas veces, bajo mi punto de vista, en el mundo del fútbol, todo el mundo opina de todo y hay cosas que no tenemos ni idea. O sea, me refiero cual, se puede saber más de una cosa o de otra, pero es que así es la vida, ¿no? Mira, ayer estaba paseando a Puskás, iba con mi novia dándole una vuelta al perro y había un señor en un banco y cuando Puskás estaba con un palo en la boca, se levanta el señor y sin maldad ninguna dice, míralo con el palo, no sé qué, no sé cuánto, y se va, ¡ja, ja! Y dice mi novia, sin ir de malas, ¿eh? Dice, es que al final hay gente que entra en algo que, ¿no? O sea, que se levanta y Sí. dice, míralo con que le apetece hacer el chascarrillo al hombre, que está bien, ¿eh? Pero mira al perro con el palo, tal. Y se va. Y en ese momento pensé, cuando yo hago el directo, intento que la gente respete a los jugadores, sobre todo lo hago por la cordialidad de este proyecto, ¿no? Que no estemos encabronados y porque la tensión al final no te lleva a ningún lado. Pero reconozco que, por ejemplo, luchar que un señor que esté, como este señor, esté a lo mejor en el bar tomando unas cervezas y con sus amigos o con los del bar diga, es que Vinicius no vale para nada, que se vaya a Arabia. Eso es incontrolable, ¿no? Porque es que es gente que le da, Claro. es que es gente que le da un poco igual, realmente no sienten el Real Madrid como lo siento yo. Entonces, es una guerra perdida. Yo no digo que lo sienta más, sino que lo veo de otra manera, lo veo como cultura, algo, cultura futbolística. El Real Madrid escribe, no sé, un jugador que ha escrito páginas en la historia del Madrid, como un Sergio Ramos o tal. A mí cuando sale Sergio Ramos hablando tonterías, pues digo, de verdad, chaval, espabila, ¿no? Pero por otro lado, su historia marcando el gol no lo va a borrar nadie. Eso está ahí, ¿no? Es un momento histórico. Que luego me caiga mal por algunas cosas, pero no sé, no me gusta manchar la historia del Madrid, aunque sé que hay jugadores que a veces la manchan ellos mismos en un momento determinado, sobre todo cuando se van del Real Madrid. Claro, yo pretender que ese señor que está en el barco de los amigos, diciendo el Vinicius este o el Mbappé este, vaya tela, jugamos peor cuando juega Mbappé, pretender que piense como yo es que es imposible. Y al final dicen, mira, ya que cada uno piense lo que quiera, porque es que el fútbol no se lo puede tomar la gente como me lo tomo yo. Claro. Sí, no. Alguien sí, pero no todo el mundo. Mucha gente sí, pero otra mucha gente no. Y entonces yo recuerdo, recuerdo un día y entonces va un señor y dice, no, no, a Vinicius hay que venderlo. Que nos den la pasta y que se vaya. Y le digo, ya, pero ¿y a quién traemos? Y entonces dice, no sé, a Haaland. Le digo, no, si Haaland es un rematador, que tiene que ver Haaland con Vinicius. Pues, no sé, o sea, y empieza a decir ahí 3 o 4 nombres y le digo, o sea, vamos a... Si no estamos hablando de manera seria, pues entonces lo dejamos y ya está. Y si no, que salga, no sé qué decirte, uno del juvenil, que... O sea, entonces ya cuando el nivel de discusión es ese, eso lo decía Di Stéfano. Di Stéfano le invitaron a una reunión, a una tertulia, para hablar de fútbol, ¿verdad? Y entonces dice, y yo llego allí y hablaban, y la tertulia iba de eso, de que si había sido penalti o no había sido penalti, que si, entonces no era Vinicius, sería el que fuese, que si traspasamos a Mancio y traemos a Fleitas, ¿verdad? Y tal.
Y claro, y dice, oiga, no, mire, y se fue. Y dice, mire, a mí me han dicho que esto era para hablar de fútbol. Dice, y aquí no se habla de fútbol. Aquí se habla de que si juega Mancio o juega Fleitas. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Yo creí que esto era otra, que veníamos a hablar, pues no sé, de cosas más profundas, más serias, de por qué, en fin, y dejó de ir a la tertulia. Bueno, pues un poco es lo que ocurre hoy día. Te dicen los periodistas deportivos, no sé, a nosotros lo que nos interesa es el fútbol, pero si cogen las ruedas de prensa, me da igual el entrenador del Madrid que sea, Ya. preguntas de fútbol no hacen ninguna. 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 Lo hemos Entonces, comprobado esta semana. O sea, imagina. claro, Bueno, en a todas, ustedes, pero en esta especialmente. claro, a ustedes el fútbol no les interesa absolutamente nada. Ustedes vienen aquí al faranduleo y ustedes vienen aquí a ver si se genera un escándalo y ya tenemos para rellenar los programas de toda la semana. Total. Pero de fútbol, ustedes no, entre otras cosas porque yo creo que muchos de ellos no saben. No saben y entonces, claro, pues como no saben, ¿qué le van a preguntar? De fútbol preguntan periodistas extranjeros, dice Fran. Total. Total. Sí, sí, Total. sí, Siempre la eso pregunta es eso es. del periodista, la chica brasileña o el que viene. Total. Pregunta sobre el Sí, partido, sobre a lo mejor algo que es interesante sobre el estado de un jugador. Ellos no, bueno, ya hemos visto esta semana, ¿no? Como en la COPE ya le preguntan por Carvajal para luego, para luego tener la tertulia. Ya van preparando toda la tertulia que quieran tener. Pregunto esto, según lo que responda. Luego tengo un gabinete de expertos que vamos a ver cómo ha reaccionado, cómo no sé qué, cómo no sé cuándo. Nos tiramos ahí hablando 15 días. claro. Mira, yo hace poco, en el partido contra el City, en el Bernabéu, a mí me llamó la atención que a Haaland le marcaba Fran García. Sí. Y, Sí, y sí, es yo verdad. digo, Y a mí también me llamó la y yo digo, atención. Y en el chat se decía, oye, ¿cómo claro, puede ser esto? Es verdad, sí, sí. claro. Y entonces pregunto allí y digo, pues, ¿cómo es posible que a Haaland le marque, que mide 1,98 m, le marca el más bajito de nuestro equipo? Y dice, tú no has visto jugar al City, ¿verdad? Es verdad, un señor que había allí que entendía de fútbol. Y dice, Haaland le manda el primer palo y es la maniobra de distracción, porque el City saca el córner, no sé qué, y el que remata es el otro, el no sé qué, el no sé cuántos. Y te dan bueno, pues dice, joder, me he enterado. Ya. Me he enterado de algo de fútbol, ¿verdad? Pues en la rueda de prensa le hubieran preguntado que por qué Fran García se había cortado el pelo antes de jugar contra el City. O sea, te quiero decir, bueno, pues entonces eso es un poco a lo que te voy. Preguntas de fútbol, yo no escucho ninguna. Preguntas de faranduleo, escucho Todas, muchas, todas. todas. Pero todo el mundo está entrando en ese faranduleo. Que ahora, mira, voy a ir con la pregunta que decía Bea. Una serie documental de la historia del Real Cuidado, Madrid estaría muy perdona, bien, dice y me Jorge. dijo, Correcto. y perdona, y me Dale, dijo, dale. dice, y esto no lo ha inventado Guardiola, ¿eh? Ya, ya. Dice, esto lo hacía yo, el que me lo dijo era un entrenador, dice, esto lo hacía yo en el Racing de Santander hace 20 años. Digo, pues con no sé, y me dijo los nombres de los jugadores, con un delantero centro que tenía de 2 metros. Y o sea, bueno, pues me dio la explicación y digo, bueno, pues me he enterado de, de algo de fútbol, ¿verdad? Y nada más, o sea, esa es un poco, creo que es una, o sea, creo que ilustra un poco de lo que estamos hablando. Pues lo que decías por aquí, Jorge, de una serie documental de historia, a mí me encantaría. Eso sería una maravilla. Si me invita a Real Madrid Televisión a comentar ahí como aquellos que leían libros, el programa ese de la 2 que no lo veía nadie, ¿no? Que hablaban de un libro y luego se reunían ahí a hablar del libro, ahí en traje, pues yo me pongo un traje, me compro uno, y voy con Don Carlos y nos sentamos ahí a hablar de anécdotas del Real Madrid. Eso sería, y hacemos el documental. Yo me ofrezco voluntario. Y decía aquí Rudy lo de los riñones, que le explique a Franzo. Lo de los riñones, es que ayer Franzo es una broma. Es una broma, ¿eh? Ayer Vermaelen bloqueó sin querer a Rudy y a Calisto y hacemos la broma porque llevaba el móvil en una riñonera y estaba bloqueando a todo el mundo. Y por eso hacemos la broma de los riñones o del el bloqueador de la riñonera, el bloqueador de jeques y todo eso. Dice Morfoida, a muchos madridistas les ha faltado ese periodo en el que el Madrid ha ido como deambulando por el desierto en Copa Europa. Sí. Playoff de Euroliga, no lo iba. Bueno, eso depende, Dolillo.
El playoff de Euroliga yo lo hago, si hay un reto, o sea, yo no hago un partido de Euroliga y venga, aquí estoy y no viene nadie. Es si alguien me plantea el reto, alguien me dice, como esta tarde hago maratón porque Cascomen dijo, venga tal, pues igual, si cuando lleguen los playoffs alguien dice 50 suscripciones y los haces, pues yo ya decido. Es sobre todo por eso. Yo no lo voy a hacer, lógicamente no lo voy a hacer en vano. Lo voy a hacer si me puede repercutir conservar las suscripciones que tengo cada mes. O sea, como ahora no está el Real Madrid ni hay Champions, pues tengo que buscar otras maneras. Ya sé que la gente regala suscripciones cuando se apetece y un día como hoy ya ha habido 15 o 20, creo, ¿no? Pero también hay que hacer pues nuevos retos y tal. Pero tiene que ser que os interese a vosotros. Si no os interesa, pues lógicamente no lo voy a hacer. Dice Rosy, pero ojalá que sí, ojalá os interese, por supuesto que sí. Dice Rosy, por eso me hubiera gustado que me tocara el sorteo de los libros de Bernabéu, para saber con más detalle la historia de Don Santiago. Pues ese Rosy es una maravilla, la verdad que sí. A Don Javilongo que le ha tocado, espero que lo lea bien, porque merece la pena. Merece la pena. No lo hacen porque no tienen ni idea tampoco, dice Cascomen. Claro. Total. Dice Fran, lo que no aguanto son los exfutbolistas que entran en ese juego cuando a ellos les han fastidiado y no les hacía ninguna gracia, caso de Cañizares o Guti, pero totalmente de acuerdo. Ahora formen parte de ese circo. Aquí dice Muergo, Sí. Miguel Ángel Portugal. ¿Miguel Ángel Portugal qué? Porque a lo mejor está de lo que tú contabas, Carlos, ¿eh? Que tú no has dicho quién te la ha contado, pero dice Miguel Ángel Portugal. Miguel Ángel Portugal también ha contado esta historia. ¿Te refieres, Muergo, o algo así o no? No sé si te refieres a eso. Pero es verdad lo que dice Fran, ¿no? Que los, los jugadores entran en ese juego muchas veces, ¿no? Sí, eso es, eso es. A mí me da rabia además, porque yo puedo entender, mira, yo que conozco un poco la profesión, eh, yo puedo entender que, oye, que la cosa está cada vez más difícil y entonces pues dices, mira, a mí me dicen ahora que es de noche, pues yo digo que es de noche, cobro y ¿qué le voy a hacer, verdad? Porque tengo que vivir de algo. Bien, lo puedo entender. Pero gente que no tiene problemas económicos, sinceramente, que se preste a ese juego, yo qué quieres que te diga, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Yo creo que hay que llegar ahí y tú mantienes tu postura y si no le gusta a la línea editorial de la cadena, pues dice, pues mire usted, pues me voy y adiós, muy buenas. Pero no sé, el estar ahí, vamos a decir que haciendo el juego a, no sé, a ese tipo de comentarios, a esas cosas, a mí me parece, no sé, me llama la atención, me parece que es absolutamente innecesario el entrar en ese juego, pero bueno, oye, allá cada cual con lo suyo, evidentemente. Ya hago la pregunta, no te preocupes, Rosy, ya voy con ella. Decía aquí Juanpe, como parecía un tipo que sabía mucho de fútbol y lo que ha dicho del Racing hubiera sido buena historia, además que hubiera sido mi viaje en Portugal. Yo no te quiero decir nada, Carlos. Es- Yo ya sabéis que eso ya no puedo, o sea, no voy a entrar en más en detalles. más detalles. Ahí queda, ahí queda la cosa, ahí queda la cosa. Decía aquí, vea, bien, vamos a meter leña y aquí hablando como los locos. ¿Qué opináis del cuento que están comentando de que la política de esta directiva es de no sacar a los canteranos por encima de los fichajes, aunque el canterano esté mejor, y que se lo han reclamado a Arbeloa? Además, un farandulero que no lo voy a, sé quién es, vea, pero no voy a decir quién es, un youtuber dice, reafirmo que eso es así, porque los youtubers, muchos de ellos, incluso algunos que me caen bien, han tomado ese papel de que saben todo lo que pasa en el Madrid. O sea, lo Sí. saben. Lo reafirmo. Ya son igual que los periodistas. Porque me lo ha dicho no sé quién. Ya son exactamente iguales. Fíjate, vea, recuerdo cuando fui a mi veterinaria, que ya lo conté hace un tiempo, que me dijo lo mismo de Florentino, que Benítez, que era su primo hermano, en el clásico que perdimos 0-4, quería poner a Casemiro y Florentino le dijo, pon a James y a Isco. Y ahí perdimos. O sea, hay gente que especula con estas cosas. Cuando se especula con estas cosas, puede ser que haya algo de verdad. Pero yo creo que la verdad es muy distinta de la que nos cuentan. Es decir, que el Real Madrid y el presidente piensen que hay que recuperar a Camavinga porque es un jugador que tiene valor
por encima a lo mejor de un canterano que sale, creo que ha podido ser un comentario. Porque, por poneros un ejemplo, yo mismo pienso que si Vinicius o Mbappé están peor, o un jugador titular, o Bellingham, y Bellingham va al banquillo, aunque Thiago lo está haciendo bien, pero es que Bellingham es top, hay que recuperarlo. O sea, se va a quedar el puesto Thiago. ¿Lo ha hecho también Thiago para que no juegue más el que era titular? No lo sé, cada uno tendrá su impresión, ¿no? Cada uno tendrá su impresión. Pero yo entiendo que haya que recuperar al jugador de primera plantilla, que si no se queda habrá que venderlo y que tenga participación y que no quede en el ostracismo. De ahí es que Florentino le dice a Arbeloa, Thiago que no juegue ni un minuto más, que juegue Camavinga. Tal cual, Sí. yo creo que no. Yo creo que no, pero que al final los jugadores de la primera plantilla haya que recuperarlos, lo puedo llegar a entender. Pero tú crees, Carlos, que va Florentino y le dice a Arbeloa, pero así, oye, tiene que jugar Camavinga, Thiago que no juegue más. Porque como no ha vuelto a jugar Thiago, mucha gente especula con eso. Yo, desde luego, no me lo creo en absoluto. Eh, Volvemos a lo de antes. ¿Vosotros os pensáis que Arbeloa eh, necesita ser entrenador del Real Madrid? Pues no. Y si Arbeloa, y si le conocéis un poco cómo es, un tipo con una personalidad fuerte, pues me imagino que cogería la maleta y diría, señores, adiós, muy buenas. Si yo tengo muchas ocupaciones y muchas cosas que hacer, y quien te dice Arbeloa, te dice otros muchos entrenadores. Estamos hablando del Madrid. Luego, ¿vosotros pensáis que si sale un canterano realmente estrella mundial, le van a mandar al ostracismo? ¿Alguien lo piensa seriamente? Y tercero, Lo ha hecho con la... también Thiago para ser titularísimo. A mí me está gustando, pero también cometió algunos fallos y Sí, tal, ¿eh? No lo sé. claro, es que mira, si eso te lo dice cualquier entrenador veterano, te dice, con los chavales hay que tener cuidado, porque son capaces de salir y hacer un gran partido y al siguiente cometer el error. Thiago a punto estuvo de meternos un gol. ¿Quién fue? El City, ¿no? Sí, Por un error suyo. sí, sí. Bueno, pues si nos meten el gol, entonces resulta que te has cargado al chaval. Y entonces con los chavales jóvenes hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y hay dos teorías que a mí me han contado diversos entrenadores. Hay quien te dice, no, yo si llevo a un canterano, le pongo en el once inicial, porque si mete la pata o no le salen las cosas, le quito y tengo tiempo para recuperar. Y hay otros entrenadores que te dicen, no, no, yo a los canteranos les doy los 10 últimos minutos cuando ya el partido lo tenemos resuelto a favor y salen sin presión, etcétera, etcétera. Y luego la tercera teoría o la tercera situación que os quería comentar. Con esta política, la cantera, o sea, cuando hablan de que dicen, no, es que hay que proteger el valor de Camavinga. No, si es que miradlo, está publicado en diferentes sitios, los ingresos que genera con esta política deportiva, los ingresos que genera la cantera. Yo creo que son más que los que generaría un traspaso de Camavinga en estos momentos. Entonces, cuidado, porque si entramos en el tema puramente económico, creo que tampoco van por ahí los tiros. La cantera está generando más dinero al Real Madrid, la gestión como se está haciendo, que el decir, bueno, pues mira, Camavinga tal, que le traspasen y que nos den X por ese traspaso. Entonces, son cifras que están ahí, las podéis consultar. O sea que lo que ocurre que ayer mismo no sé quién lo decía, lo leí en algún medio, un jugador lo decía, jugar en el Madrid, puede ser Poli Rincón el que decía, es que para triunfar en el Madrid tienes que ser un Raúl o un Guti. Si no, si eres un Poli Rincón, pues no te da. ¿Verdad? Y he escuchado algo también de Finidi, como se juega el Betis Real Madrid este viernes, hoy, y decía Finidi, dice, joder, mi ilusión hubiera sido que me fichase el Madrid, pero no llegó nunca, no me ficharon, no di el nivel que ellos estimaban oportuno. O sea que por eso
luego seamos realistas. Jugar en el Madrid es más que dificilísimo. Y es que y hay algunos que dicen, no, no, venga, que juegue, y empiezan a decir y pondrían a 11 canteranos. Claro, que juegue Ya. Fortea, que juegue Pitas, que Que juegue... cuando no funciona algo, yo también escuché a una claro, persona que entiende, o sea, que ha jugado a fútbol de manera profesional y tal, y también comentaba eso, que el aficionado, y donde me incluyo, en un momento determinado, cuando juega Thiago, el equipo fluye más y tal, y dice, ostras, qué bien, es un jugador que podemos necesitar, sí, pero tampoco es una ciencia totalmente exacta. Si claro, el error del City termina en gol y es Camavinga, lo crujimos vivo, o si es Tchouaméni, o si... ¿no? Entonces, también es como la ilusión que despierta un nuevo jugador que no tenemos en esa posición, pero no quiere decir que sea ya para siempre, ¿no? claro, exactamente. Y lo vemos con todo, lo vemos con Tchouaméni. Yo le he zurrado la badana a Tchouaméni muchísimas veces. Ya, ya. Y resulta que el hombre se asienta, bueno, y actualmente tenemos al Tchouaméni que me parece que es un futbolista capital en el esquema de juego del equipo. En fin, nos valdría el ejemplo para cualquiera. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad y hay que valorar la dificultad que supone jugar en el Madrid, jugar en primera. O sea, cuidado porque no es fácil. Y ahora se habla de la vuelta del chico este de Víctor Muñoz, creo que es, ¿cómo se? No, Sí, 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 Víctor, no, sí, sí, Víctor Muñoz, eso es. Víctor Muñoz. Se habla de la vuelta. Bueno, pues veréis, ver si se produce. Los mismos que ahora ya nos cuentan 10.000 millones de maravillas de Víctor Muñoz, si vuelve y juega con el Madrid, ya veréis cómo entonces resulta que no era ni medio bueno. Ya, ya, Lo ya. hemos visto con Hausen. Como no vaya todo sobre Sí, sí, eso sobre es. ruedas. Lo hemos visto con Hausen. Hausen era un fenómeno mundial hasta que fichó por el Madrid. Y ahora resulta que ya defrauda mucho Hausen, ¿eh? O sea, lo vemos con asiduidad. Entonces, creo que hay que ser conscientes de la dificultad que supone el estar ahí, el salir, el hacerlo bien un día y otro día y el consolidarse. O sea que entonces tengámoslo en cuenta también. Mira, decía Cajija que el youtuber en cuestión, no voy a mencionar a nadie, Cajija, como no lo he mencionado antes, era justo el que comentas. Fue una conversación informal en la que Florentino se sorprendió de que jugase Thiago por delante de Camavinga, pero no impuso nada. Pues ahí vamos. O sea, al final hemos acertado porque la coherencia en las situaciones suelen ser la realidad. Y la realidad es que un Claro, presidente puede decir eso. Es que es normal eso. Es que eso sería lo normal del mundo. Otra cosa es que te imponga poner la alineación. Pero es que yo podría llegar a comentarlo también. Y no pasa nada, no quiere decir que lo tengas que poner. Decir, no, pues mira, porque Thiago ahora está mejor, Camavinga no termina de estar, el chaval tampoco, y punto, ¿no? Pues es que, yo solo pero, conozco un caso reconocido en el que un futbolista no jugó porque el club dio orden de que no jugase. Y fue Mikel Soler, creo que el entrenador era Arsenio, y cumplía X partidos que le proporcionaban la renovación, o sea, que le aseguraban la renovación, y hubo órdenes, creo que eran tiempos de ¿cómo se llama? Ay, de Mendoza, ¿no? no, 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 posterior. Era ya Lorenzo Sanz. Lorenzo De Sanz. Lorenzo San. Lorenzo San. Y se le dijo, oye, que no juegue, porque es que si juega el partido número 20, le tenemos que renovar automáticamente y no entran los planes del Claro, club para el año que pero viene. es que eso es lógico, yo creo. Si no entran Bueno, si no es entran que, los planes, ¿qué va a hacer? Claro. Es que, claro, entonces, bueno, pues ahí, o sea, yo ese caso creo que sí, que está acreditado, que es así. Bueno, pues conozco ese caso, pero no conozco mucho más que ya. No, no, mire, va a jugar este y no va a jugar el otro, a nivel de que se meta el presidente o los directivos. Yo eso, no sé, me da la impresión de que eso no ocurre. aquí decía también Cirio de radio, ninguno de fútbol, de prensa deportiva, esto de que lo que hablamos antes de las preguntas, también Ángel lo comentaba. Pues mira, esta pregunta me gusta que me la hagas, porque el otro día la estaba pensando yo, y yo creo que sí. Es una palabra que a lo mejor, a ver, no la he hecho famosa yo, porque lo de el faranduleo se dice por las folclóricas, Lola Flores, el faranduleo en España, ¿no?
Pero sí que es verdad que yo la utilizo mucho y me pregunto el surname. Aaron, ¿la palabra faranduleo se la pegó, la recogió de la sabiduría de Don Carlos? Yo diría que sí. Yo creo que hace un montón de años, en uno de los primeros... Carlos y yo hacemos podcast hace ya más de 10 años. Hubo un día que... Yo creo que sí, Carlos, que tú estabas hablando... La palabra original, no sé si tampoco es de Carlos, pero en este programa yo creo que sí que es suya. Porque haciendo un podcast, una vez dijo la palabra faranduleo, a mí me gustó tanto que la llevo utilizando y ya la utiliza. Eres tú el culpable, Carlos. Yo la utilizo hace un montón de tiempo y la utiliza todo el mundo ya en el mundo madridista. Todo el mundo del Real Madrid utiliza la palabra faranduleo. Lo que es cierto que viene del faranduleo, ¿no? Del Sí, faranduleo de la español, farándula, de la de farándula la de toda la farándula. vida, la traes al fútbol, que se ha convertido en lo mismo. Entonces, estaba muy bien traída. Eso es, Pero yo creo que sí, se la escuché a eso Carlos es. en un podcast y ya la hemos hecho internacional en el mundo, ¿no? Yo creo que sí. La verdad, es así, sí, sí. A ver, que os voy a leer a ver si hay algo interesante de lo que estamos hablando. Lo cierto es que Tiago ha desaparecido del 11, dice el máquina. Afán de protagonismo, decía Contos, Fran. Pero eso es un problema de personalidad. Seguro que lo puedes decir. Oye, pon a estos que hay que venderlos. Pero si eres un como Benítez, pues claro que haces caso. Pues puede ser, Fran. Puede ser también la circunstancia y el entrenador en concreto que le recomienden algo y al final se lo tome como me están obligando. Es que, claro, las historias se van Claro. contando y fíjate, yo por eso siempre lo digo. ¿Me vas a decir qué fuente más fiable que la prima hermana de Benítez que hablaban cada semana? Y como ella sabe que soy del Real Madrid, le pregunté, porque yo tenía pretensión de pedirle el teléfono y un día hablar con Benítez, ¿no? Pero no duró mucho. Entonces estaba yo gestionando ese asunto, no quería llegar el primer día, dame el número de tu primo. Pero hablaban mucho, ¿no? Y me cuenta esta historia la prima. Claro, yo que vengo ahora, si yo fuese un farandulero, un youtuber de estos random, que le gusta todo esto, que le llaman a las 4 de la mañana, pues yo hubiese llegado al podcast, o si hubiese tenido canal de YouTube o canal de Twitch, a decir, tengo una información. Porque en realidad es una información. O sea, que a mí la prima de Benítez Claro. me diga que Butragueño bajó a decirle que quite a Casemiro y ponga a Isco y James de titulares, porque si no, porque contra el Barça y el Madrid perdió 0-4, es una noticia de estas que alguien te hace un especial. Porque es una fuente directa, hablaron por teléfono. Benítez se lo dijo a su prima. Pero yo cuando recibí esa noticia, ¿qué hice? Pues en el podcast lo conté así en plan tranquilo y dije, mira, me ha contado esto y digo, yo no sé si será verdad. Digo, porque seguramente Benítez le ha llamado cabreado, Butragueño me ha recomendado tal, y digo, yo no creo que... Fíjate, o sea, yo no me creo ni a Benítez. Fíjate lo que... O sea, no me creo ni a Benítez porque las historias cómo te lo puedes tomar no es la realidad de que te hayan obligado a nada. Entonces, Benítez le contaría a su prima, no es que mira, Butragueño me recomendó que a lo mejor, ¿por qué no Pues, ponía estos dos jugones tal? claro, Y la prima a mí me claro. dijo que le habían obligado. Y por eso había perdido Sí. 0-4 su primo. Oye, Porque si llega a ganar la- 2-0 su primo, dice, pues mira qué bien, haber hecho caso a la claro, recomendación. exactamente. Claro, pero yo no lo conté así Cabreado, porque... lo he contado hace poco, lo de Mendoza con Butragueño y Paco Llorente. Y Benácer, que sentó a Butragueño en el banquillo y sacó a Paco Llorente. Y le preguntan a Mendoza, a Ramón Mendoza, ¿qué opina que juegue Llorente y no juegue Butragueño? Dice, pues que el club vale 1.000 millones menos. Que ha devaluado el club, fueron las palabras textuales. Que el señor Benácer ha devaluado el club en 1.000 millones de pesetas. Bueno, pues oye, pues a lo mejor si hubiera sido así, Mendoza no es que baje, es que le da 3 voces desde allí, desde el Paco, y le dice, oye, ni se te ocurra. Ya. Bueno, pues se le ocurrió y jugó y bueno, y no pasó nada. Y Benácer siguió siendo entrenador, ¿eh? O sea, que una cosa es, o sea, no sé, yo ya te digo, y yo no me creo que entrenadores ya de largo recorrido, etcétera, de equipos como el Madrid, acepten sumisamente una posible instrucción que le den en un momento determinado. O sea, una cosa es que sea lo que hemos comentado antes de Soler, y otra cosa es que sea el gusto del entrenador. O sea, Total. eso no ha pasado nunca.
pero no sé, es la impresión que yo tengo. Es Sí, la impresión que y yo creo que siempre interesa, sobre todo los detractores de la persona en cuestión, el detractor de Florentino te dirá que hace las alineaciones de Florentino. O sea, Sí, eso no, es. no te contará la historia en otro sentido, en el, oye, pues le ha recomendado, o no, ni siquiera recomendar, es, oye, ¿cómo que ya no juega Camavinga? Y ya No, está. pero si es que igual que, o sea, igual que cada uno de nosotros tenemos nuestros jugadores, iba a decir preferidos, y los no, y entonces dice, joder, ¿cómo puede poner a este y deja al otro Igual, en el banco? igual, igual, igual. O sea, Pues es que el presidente es un aficionado más del Real Madrid tendrá su que le percepción gusta, también de las cosas, ¿no? claro, y que le gustará más unos jugadores que otros. Ahora, de ahí a pensar que le va a mandar al entrenador o que son cuestiones, yo creo que son cuestiones diferentes y que no, o sea, y que no se opera de esa manera. No le manda un WhatsApp Florentino al entrenador de turno diciéndole, mira, hoy me vas a poner este 11. Ya. Venga. No, Mira, eso no. te lanzo estas dos preguntas y ya cerramos, que voy a hacer maratón esta tarde, ya vendrás tú cuando puedas por la tarde, Mm. y ya cerramos porque quiero descansar un ratillo para luego volver a las 3:30. Rosy dice, don Carlos, para usted qué entrenador de entre los muchos que suenan le vendría mejor al Real Madrid. Y luego Jorge decía, la dimisión de Camacho en su día tuvo algo que ver con esto, no recuerdo por qué fue realmente. Pues te lanzo las dos preguntas. Entrenador, y si crees Pues que mira, Camacho fue porque Florentino yo, estaba... yo lo que sé de Camacho es que Camacho pidió un defensa central, ¿m? Y entonces ficharon a Owen. Y entonces Camacho, que es un tipo, pues ya sabemos el carácter que tiene Camacho, se enfadó y se marchó. Y dijo, no, si es que yo no he pedido a Owen, he Sí, fue pedido a un porque, defensa porque el central. vestuario estaba de aquella manera. Vio, bueno, si lo dice él en una entrevista, dice, Sí, no sí, me sí. veía ni para la UEFA. No me clasifico, con este equipo no me clasifico ni a la UEFA, porque veía que los galácticos con Ronaldo por un lado, el otro por el otro, iban a su bola ya todo, y dice, yo con esto no, ni la intertoto. Sí, y ya te digo, entonces yo eso es lo que sé de ese asunto. Y luego, ¿de quién es el entrenador ideal? Jo, yo no lo sé. Pero Pero ¿quién te gustaría a sí ti? sé Es los que que creo que, luego pongo un sí corte sé que los hablamos que de creo eso. que, sí sé los entrenadores, por ejemplo, Klopp no me gusta absolutamente nada, porque creo que ese tipo de entrenador al Madrid le viene muy mal. El Madrid necesita un entrenador tranquilo, sereno, en línea Zidane, línea Ancelotti, alguien en esa línea. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Arbeloa continúa con esa manera de gestionar las cosas sin levantar la voz, sin enfadarse. Y no sé si alguno otro de los muchos que han salido, también lo que sí creo es que debe ser un entrenador que esté un poco al tanto del fútbol español y del fútbol europeo. Lo digo porque hay por ahí algún candidato un tanto exótico que no sé hasta qué punto está al día de cómo están las cosas, no digo ya por España, por Europa, pero vamos, no sé, no, en estos momentos de todos los que he escuchado, mm, me generan cierta incertidumbre todos, la verdad, ¿qué queréis que os diga? ¿Sabéis lo que os digo? Yo miraría en esos entrenadores españoles que hay por ahí por la Premier, hay alguno que es posible que tuviera recorrido, pero no ¿Pero lo te sé. refieres a Iraola, Unai Emery o alguno de estos? Hombre, Emery ya, No creo, ¿no? quizás Emery ya está un poco pasado de la línea de meta, pero a lo mejor hay alguno por ahí que No, pero, pudiera. Arteta yo creo que tampoco. Arteta sería, yo lo No, creo. no, Arteta tampoco le voy, Guardiola tampoco, No, no, cuidado. ya. No sé, cada vez que O escucho sea algo que, más me da más miedo. ¿Qué quieres que te diga? Cada vez. o sea que, a Luis Enrique tampoco, que No, también he ya. escuchado algo por ahí. Luis Enrique tampoco. O sea que bueno, vamos a ver, es difícil. Y Mourinho tampoco le veo. O sea, todo esto que dicen Mourinho 2.0 y tal, me parece que están completamente
despistados. O lo dicen con una cierta intención, claro. Lo dicen. ¿Os imagináis a la prensa lo que le gustaría que volviese Mourinho? Eso sería, vamos, hasta hablarían bien de Florentino Pérez. Fíjate, al final faranduleo máximo lo tendrían de nuevo a Fíjate. mejor, ¿no? Que al final Sí, no, brindan, esa noche brindan en la redacción allí todos. cuando estuvo por primera vez no lo querían, pero viendo el ruido que se formó, lo mismo sí que les interesaría, ¿no? No lo sé. Claro, exactamente. Bueno, don Carlos, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos Muy luego, bien. ¿vale? Venga, Un un abrazo. abrazo para todos y a la Madrid. Hasta luego, a la Madrid. Oh.